y nos vamos con nuestro invitado, el compañero Jonathan Ríos, que, bueno, agradecemos mucho tu presencia, ¿no? En este momento me imagino que están en una situación en plena campaña y realmente es muy importante que puedan sacarse un tiempito para poder hablar con nosotros y explicarnos un poco cómo es la situación en Chile, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, para ponernos un poco en contexto, si nos puedes comentar, bueno, cuál es la situación con la Asamblea, allá se llama Convención Constituyente, ¿verdad? Y, y bueno, ¿qué se está votando este próximo domingo 4 de septiembre? Claro, haciendo un poco de historia para explicar cómo llegamos al plebiscito. Si bien recuerdan, en 2019 en Chile hubo un estallido social, una rebelión por parte del movimiento Masa, el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras estuvieron en la calle poniendo en crisis mortal al régimen político chileno, régimen pinochetista heredado a la dictadura, y sobre todo al gobierno de Piñera. Hubo una jornada especialmente combativa que fue el 15 de noviembre, donde la Piñera le quedaban dos salidas. Eso no es solamente una caracterización nuestra, sino que después lo revelan hoy día en libros y en declaraciones que saca el propio gobierno de Piñera, que era el renunciar o ofrecer alguna salida pactada con los gobiernos o sea, con los partidos de la exconcertación, nueva mayoría, con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, que es que hoy día actualmente gobierna. Y ese acuerdo, el Acuerdo por la Paz, tenía como punto fundamental el ofrecer el cambio a la constitución de Pinochet. Hubo un plebiscito de entrada, eso ayudó a descomprimir una parte de la crisis para el gobierno de Piñera y en realidad fue lo que evitó que Piñera cayera ese 15 de noviembre o cayera en el 2019. Después vino la pandemia, entre paréntesis, que afirmó a varios gobiernos del mundo que les vino con anillo el dedo, pero ese es otro tema. El tema es que, bueno, se hace ese acuerdo, se acuerda llamar a un plebiscito de entrada, o sea, no se llamó a la convención inmediatamente, sino que pusieron trampas entre medio. La primera era que se llamaba a un plebiscito de entrada si se quería o no cambiar la constitución, esa es la primera trampa. El 2020 se votó el plebiscito y ganó con un 78% de aprobación. Después se conformó y en el plebiscito también se votaba si quienes componían la convención constitucional, es decir, quienes redactaban la nueva constitución, era el 50% de políticos del Congreso y el 50% de ciudadanos. O la otra opción era que solo fueran ciudadanos y ciudadanas electos por fuera del Congreso. Esa opción también ganó. Es decir, lo en Chile decimos, salieron pateando la pelota hacia adelante para salir de la crisis, esperaban ganar el plebiscito esperaban tener un resultado favorable para ellos en el plebiscito de entrada. No lo obtuvieron, pero aparte de eso, no lograron meter a las fuerzas políticas tradicionales en el país, que son las que sostienen el régimen político, porque la convención, cuando se vota el plebiscito, aparte se vote que lo redacten, no es solo que los constituyentes, las constituyentes sean ciudadanos. Se redacta la constitución y también parte del acuerdo era que aún redactada, lo normal era que se redactara y esa fuera la constitución que estuviera vigente. Sin embargo, ellos colocan otra trampa y hacen que haya un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida, que es el que hoy día está el próximo domingo en el país. O sea que el próximo domingo es parte de las elecciones, las elecciones fundamentales que ven en los últimos 40 años en Chile. ¿Qué es lo que se vota? Se vota el proyecto de nueva constitución emanado de la Convención Constitucional o la vigencia de la Constitución de Pinochet. La constitución la rebelión, el estallido del 2019, la rebelión que hubo en el 2019, fue fundamentalmente contra la constitución de Pinochet, porque es la constitución que ampara legalmente al modelo neoliberal que ha gobernado en Chile los últimos 40 años. Ese era fundamentalmente en Chile, para darle un dato y de lo que se está resolviendo el domingo, lo que se está votando el domingo. En Chile, temas como salud, educación, vivienda están absolutamente privatizados. El Estado tiene una injerencia mínima en los derechos sociales. Como a botón de ejemplo, nosotros tenemos un sistema de jubilación que se llama AFP, que es un ahorro forzado individual que está en manos de los grupos económicos, donde el resultado después de 40 años han sido pensiones de miseria y hambre para
los pensionados y las pensionadas en Chile, pero es un sistema que funciona, que ha enriquecido y ha capitalizado a los grupos económicos. Ese es el modelo, eso fue el modelo económico y después su revestimiento legal en la Constitución del 80. El domingo se vota esa opción o una constitución redactada, y nosotros en eso tenemos eh, una posición crítica, una constitución redactada por pueblos originarios que tiene aspectos democráticos que en el país nunca habían estado y que es pionera a nivel mundial en los aspectos democráticos, sobre todo sobre pueblos eh, originarios. Me refiero a pionera a nivel mundial porque hace paridad de género, no solo sobre pueblos originarios, sino que también va mezclando cuestiones democráticas, paridad de género, reconocimiento a las disidencias sexuales, reconocimiento a la mujer a decir sobre su cuerpo. Entonces, es una constitución que si se compara con la actual, o sea, la actual con la que se redactó en la nueva constitución, en el que hoy día llamamos proceso de nueva constitución, es evidente que de la nueva constitución tiene garantías sociales que no tenía y nunca tuvo, no contiene, y es imposible que lo contenga la constitución de Pinochet. No, muchas gracias, Jonathan. Muy buen resumen en general de todos estos años, ¿no? Y bueno, destacar, digamos, la gran movilización que hubo en 2019, como tú decías, y que desde ahí en adelante, bueno, algo tenía que cambiar en Chile para que, bueno, para que no cambie todo, digamos, ¿no? Algo tenían que ofrecer, ¿no? Y bueno, ahí está esta constitución, y bueno, y la gente cuando salió a votar, entonces salió a votar, eh, como tú dices, ¿no? Que haya la constitución, que entren, que no se queden los mismos políticos de siempre, que no entren los mismos partidos que ya estaban con los diputados. Excelente eso. Y ahora, bueno, hay esta constitución, ¿no? Entonces ahora hay bastante polarización y bueno, como me comentábamos antes, hay varios actos. Está el tema de las fake news, todas las falsedades que están diciendo de la nueva constitución, por un lado, por parte de la derecha, en la campaña del rechazo, y por otro lado, bueno, ¿qué expectativas se tiene desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Con la Constitución. ¿Cómo es la campaña que están haciendo los compañeros del MST? Bueno, el MST, compañero Jonathan, es parte del MST de Chile, que es la sección chilena de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, ¿no? De la cual también somos parte. Entonces, bueno, ¿cuál es el carácter de la campaña que están realizando ahora, compañero? Bueno, yo por lo menos nombraría un par de partes hoy día que están dentro de la campaña para que se puedan, para poder explicarles mejor. Lo primero es que el gobierno y la oposición, es decir, la derecha, han pactado entre ambos hoy día bajar los quórums de reforma constitucional, porque o gane el rechazo o gane el apruebo, que es el apruebo de la nueva constitución, van a realizar cambios. Es decir, reconocen que no se pueden quedar con la Constitución del 80, pero en realidad llevaron ese acuerdo a cabo porque incluso los aspectos más progresivos que tiene la nueva Constitución planean cambiarlo después del 5 de septiembre. Quiero decir eso porque por un lado está el régimen político actuando para hacerle cambios profundos a la nueva Constitución que es evidente que no es la suya, si bien no es una Constitución redactada por los trabajadores y las trabajadoras, con todo lo que pondríamos en esa constitución, pero contiene derechos que no están, o sea, que es evidente que tienen que restringirlos. ¿Por qué? Porque no fueron ellos quienes la redactaron, sino que tuvieron que se redactó fuera del Congreso. Después, eso ha hecho que esté la segunda parte, que es esta polarización que en realidad se refleja en esta campaña por la nueva constitución. Esa polarización se ha hecho profunda desde el 2019, o sea, hay en todas las elecciones del país, por ejemplo, la última presidencial, cuando gana Boric, en las únicas tres comunas más grandes del país, que son distritos, por así decirlo, en la capital y en Chile, que ganó en 5 comunas el candidato de la ultraderecha Kast, y las 3 comunas son las comunas de las comunas más ricas del país. Asimismo, en todas las votaciones, es decir, hay una polarización social que lo ha expresado esta campaña. La derecha ha tenido que restarse de la campaña y construir una especie de izquierda, de centro-izquierda, para poder llevar a cabo la defensa de la opción rechazo, porque como derecha está liquidada electoralmente.
ellos han venido, tú lo decías bien, Alberto, han venido haciendo una campaña en base a fake news. Esta es una campaña tipo Trump-Bolsonaro, que la ultraderecha la ha hecho famosa, sobre todo esos dos personajes, que son en realidad las mentiras que dejan correr y que después nadie explica. O sea, se quedan como mentiras y después nadie explica, porque la discusión acerca del texto no la han hecho de frente, sino que lo que han hecho es correr mentiras respecto al texto. Ahora, eso se conjuga con dos cosas. Una es la situación económica que en nuestros países, sobre todo América Latina, nos está arreciando actualmente. Nosotros estamos en una situación inflacionaria, al igual que todo el mundo, retrocediendo a niveles de inflación como hace 30 años atrás, 35 años atrás. El gobierno de Boric ha sido un gobierno absolutamente servil a los empresarios. Entonces el voto del rechazo más bien está combinado entre el descontento hacia el gobierno de Boric, el descontento hacia la situación económica y después una campaña que ustedes la deben conocer bien en Bolivia, que es este famoso fantasma de Venezuela. Que todo lo que hagamos es Venezuela, todo lo que hagamos vamos hacia Venezuela, que la conocemos bien en Latinoamérica porque la hacen en todo. De hecho hoy día la está haciendo Bolsonaro, o sea, se la turnan la derecha de turno, el gobierno de turno, para hacer campaña con el fantasma de Venezuela. Sin embargo, el apruebo, a pesar que el gobierno, quien debería estar liderándolo, no está liderando los partidos de gobierno la apruebo, ha empezado a impulsar unas campañas con actos, sobre todo amparados, sostenidos por artistas, actrices, actores que son de izquierda en Chile, grupos musicales, y han empezado a impulsar una campaña que lo más llamativo es que ha sido multitudinaria en cualquier lugar. O sea, en todos lados ha sido multitudinaria esos actos. Nosotros hoy día, para terminar, estamos metidos en la campaña, nosotros aprobamos, y lo decimos claramente como MST, y hemos planteado también como internacional, como INSI tenemos esa posición. Nosotros aprobamos porque si colocamos, o lo que el 4 de septiembre se vota es o la continuidad de la constitución de Pinochet o la constitución actualmente redactada. Y no hay en donde perderse en esa votación. La constitución actualmente redactada sostiene más derechos que la constitución de Pinochet. Pero después nos planteamos críticamente, porque al no ser redactada por integridad por el pueblo y los organismos de los trabajadores y las trabajadoras, lo que hace en realidad también sostener de algún modo a los grupos económicos y la dependencia que tiene nuestro país de las transnacionales y el imperialismo yanqui que son los que dirigen la economía nacional. Pero votamos a apruebo y estamos haciendo campaña por el apruebo. Claro, excelente. Sobre esto último, ¿no? Entonces, bueno, haciendo el análisis de la Constitución, por ejemplo, justamente, ¿qué dice de las transnacionales? ¿Qué dice el tema de carabineros? Bueno, que reprimieron brutalmente, dejaron ciegos a un montón de manifestantes, bueno, carabineros, militares, bueno, todo el tema bueno, de los empresarios incluso que se hicieron al calor de la dictadura y después... ¿qué dice sobre esos aspectos, digamos, esta nueva constitución que se está planteando en Chile? Lo que no daba más en Chile, y eso me parece que fue bueno porque despejó la duda respecto a nivel mundial, pero sobre todo respecto a nivel regional, ese llamado oasis, milagro económico, que lo único que era la entrega total del país a los grupos económicos. Yo les comentaba recién que, por ejemplo, el tema de pensiones aquí en Chile está en manos de los grupos económicos, o sea, en manos del capital financiero, en manos del capital especulativo. La educación y todo, y un montón, y lo que hoy día atinge a la dire de la clase trabajadora y del pueblo, está en manos o está inmiscuido los empresarios en ello. Esta nueva constitución, si bien rescata derechos, por ejemplo, te cito uno bien concreto, Beto, está el derecho, nosotros en Chile no podemos negociar colectivamente como trabajadoras y trabajadores, si no es acordado con la empresa una fecha dictada por ley. En esta nueva constitución podríamos negociar negociar salario, derecho, negociar lo que queramos con el patrón, en la ocasión que así lo estimen los trabajadores y las trabajadoras. Segundo, nosotros no tenemos negociación por rama. Es decir, sectores de la producción, del comercio o cualquier sector que involucre áreas económicas de donde están trabajadores y trabajadoras, no se puede negociar en el conjunto de los trabajadores. Por poner un ejemplo, un supermercado, una marca de supermercado, negocian local por local. No negocia toda
menos negocian toda la rama del retail al mismo tiempo. Eso estaba, pero se terminó con la constitución de Pinochet. Esta constitución lo trae. En derechos sobre las mujeres, por ejemplo, reconoce hace poco, reconoce la propiedad de la mujer sobre su propio cuerpo, es decir, la ley de aborto, la ley de como acoso callejero, se reconoce la ley, por eso que se llama a sí misma una constitución feminista, porque reconoce derechos que las mujeres no tenían, derechos sobre la disidencia sexual. Ahora, ¿qué no tiene? Para hacerte lo más resumido, ¿qué no tiene? No ataca la propiedad, y te lo decía, o sea, y lo decía para decirlo claramente, que tienen los grupos económicos sobre la economía del país, menos las transnacionales. Para terminar, un ejemplito, un ejemplo. En Chile las carreteras son privadas. Tú cuando transitas por una carretera, por una autopista, tienes que pagarle a la concesionaria que es española. Bueno, eso no lo nombran pero te estoy dando un ejemplo cualquiera. Eso no lo nombra la nueva constitución. Sigue en manos de así la gran minería, al igual como le afecta a ustedes. Así la gran minería, el litio, sigue en manos de las transnacionales y los empresarios. Claro, muy importante eso, ¿no? Entonces, si bien, o sea, y eso está, es un análisis muy, muy importante, ¿no? Muestra muchos avances en relación a la anterior constitución de Pinochet, pero hay limitaciones, ¿no? No se soluciona, bueno, hay limitaciones profundas en realidad de la nueva constitución, por eso es este concepto, ¿no? Del apoyo crítico, ¿no? Del apruebo crítico en este caso, ¿no? Claro, no es nuestra constitución, lo hemos dicho claramente, porque si fuera nuestra constitución, nosotros lo que haríamos sería, primero, quitarle el dominio de la economía que tienen los grupos económicos de las transnacionales. Eso es lo que haríamos todos nosotros en una constitución, después que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes tengan ese dominio sobre la economía, y después haríamos algo fundamental, que lo haríamos todos los países, la posibilidad de remover presidente, autoridades, cuando nosotros así lo estimemos. Bueno, esta nueva constitución protege eso como lo hace la mayoría de las constituciones a nivel mundial. O sea, no podéis remover un presidente cuando el presidente lo estime el pueblo el pueblo y las trabajadoras y los trabajadores. No puedes remover a un parlamentario que el régimen en eso cuida que su estabilidad sea que no haya mayor injerencia. Que la injerencia sea votar una vez cada cierto tiempo. La única injerencia que tengo. Claro, eso porque nosotros somos críticos a ello. Pero el ser crítico no nos perdemos, y en esto le aprovecho de nombrar a otros sectores de la izquierda y también de la izquierda trotskista que han tomado la opción de anular o hacer vista gorda a este proceso. Y eso sí que es un crimen total, porque lo que hay en juego es la continuidad de la constitución de Pinochet, que es la peor constitución que hay que por lo menos tenemos en la región y en una de las peores constituciones del mundo, porque lo que garantiza el dominio absoluto de los empresarios sobre todos derechos sociales. Es muy importante, claro, porque si bien no es nuestra constitución, como tú bien lo dices, pero muestra mejoras importantes en relación a la anterior constitución de Pinochet, ¿no? Pinochetista. Entonces, por eso se va al apruebo, se hace campaña por el apruebo, pero de forma crítica, ¿no? Excelente. Y bueno, el otro tema que es muy importante para ver es justamente esta situación del gobierno de Boric, ¿no? Bueno, se puso en varios medios de que era como el más acá en Bolivia, que, bueno, y por otro lado, digamos, así diciendo que se venía el comunismo, que era la izquierda que estaba en el poder, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Como tú dices, es muy suave, está al servicio incluso de los grandes empresarios. Vimos también que continúa la represión contra el pueblo mapuche. ¿Qué Claro. pasa con Piñera? ¿Hay algún juicio de responsabilidades? ¿Qué se hace con... Claro, el gobierno de Boric, que es como nosotros lo hemos venido denunciando siempre de nuestra internacional, que en realidad estos gobiernos de falsa izquierda que están, del falso socialismo y falsa izquierda que están, de centro izquierda que están gobernando en nuestros países, hoy día, entre paréntesis, lo de Alberto Fernández, en caótico, en realidad lo que hacen es sostener a los regímenes políticos patronales con un discurso de izquierda, pero después con una política de derecha. Absolutamente, tú lo nombraste recién. Hay una campaña sostenida de militarización hacia el pueblo mapuche. Pero después, en temas de la inflacionarios, que son los que hoy día afectan directamente a las familias trabajadoras en todas partes del mundo, gobiernos como los nuestros lo que hacen es sostener la ganancia de los empresarios vía la especulación o garantizar y poner a disposición todos los recursos del Estado para que los empresarios sean los que mantengan sus ganancias a costa
de subir, subir los precios, de las rebajas de sueldos reales, de atacar de recortes estatales sobre garantías sociales, eso lo hace Boric, lo ha hecho Boric sostenidamente. Pero quiero dar una muestra de eso. En Chile no había un reajuste, como botón de muestra, a la alimentación, a la tarjeta de alimentación a los estudiantes de educación superior, a los universitarios y estudiantes de instituto. Boric reajustó en $4 el monto que ya estaba, que no se corrigió en 5, en 8 años, perdón, en 8 años, y en una situación de inflacionaria, donde es evidente que que esa inyección de recursos hacia los estudiantes y las estudiantes no tenía ni un resultado efecto en la realidad. O sea, eso es una de las medidas que se propuso hacer, porque de ahí para adelante no hay ninguna medida concreta hoy día hacia los amigos trabajadores. O sea, pero hay mucha inyección de recursos hacia los empresarios. Muy interesante eso, ¿no? O sea, no hay políticas hacia los trabajadores, las poquitas cosas que hace son prácticamente nulas, pero en cambio sí están inyectando recursos a los grandes empresarios. El gobierno de Boric, ¿no? El gobierno que sí Claro. de izquierda, etcétera, ¿no? No, excelente. Y bueno, y este tema, ¿no? Porque también vi un pronunciamiento, ¿no? No hay represión, no hay nada, o sea, no dicen nada de perdón, de Piñera. Ah, me olvidé de eso, sí. La represión al pueblo mapuche, bueno, continúa la Claro. militarización. Claro, me olvidé de eso porque sería un caso súper, que en realidad es ejemplificador de lo que es la política de Boric. Boric encarceló a Héctor Yaitul, un comunero mapuche que dirigía un sector de la resistencia mapuche contra las forestales y las transnacionales, que son las que saquean del pueblo mapuche. No es el Estado mapuche el que está en manos de las tierras o sea, no es el Estado chileno el que tiene en manos las tierras del pueblo mapuche, sino son las transnacionales y los empresarios nacionales con sus forestales. Bueno, eso pasa en todo el mundo, no atacan los estados hacia a los pueblos indígenas, sino que son los empresarios. Él metió preso hasta a Héctor Yaitul, ha militarizado la Araucanía, pero no ha metido preso a un policía por reprimir el 2019 y todos siendo culpables y todos teniendo víctimas y con procesos probados ya y declarados culpables algunos de incluso asesinato hacia manifestantes. Piñera fue el que encabezó ese gobierno de represión. No hay ni atisbos de un juicio hacia Piñera, no hay atisbos de un juicio, o sea, y ahora recién avanzaron en un juicio hacia el general director de Carabineros, que estuvo, hubo una seguidilla de directores generales de la policía. Y lo que ha hecho el gobierno de Piñera a través de su ministra de Interior es apoyarlo públicamente. O sea, no solo no los quiere juiciar, sino que los quiere defender cuando la justicia quiere actuar. El gobierno de Boric entonces apoyó a este general frente a la Claro, justicia. claro, claro, No, lo respalda cuando, o sea, no solo no los quiere procesar. Y a Piñera menos, ni a los responsables políticos de la del estallido, ¿no? Eso. No son tema para el gobierno de Boric. mientras que la represión al pueblo mapuche y arrestar a dirigentes del pueblo mapuche que luchan contra las transnacionales, eso sí, ¿no? Ahí sí está el gobierno. Para eso está dispuesto y reprimir la movilización. Hace la semana pasada una movilización estudiantil que fue reprimida brutalmente. Hoy día, por ejemplo, cabe mencionar que en una marcha del rechazo se encontraron ciclistas por el apruebo con un sector del rechazo, de campesinos por el rechazo, y un campesino pasó con su caballo y una carreta en medio de los ciclistas. Y el gobierno, teniendo que culpar directamente y hacer responsable al rechazo, al comando por el rechazo, no lo ha hecho. Ni siquiera quiere procesar ni quiere poner a los culpables intelectuales de toda esta criminalidad que hace a la seguida de 2019 frente a la justicia, menos frente a la opinión pública. Claro. Y me llama la atención esto último, porque bueno, Boric fue dirigente de estudiantil, ¿no? Justamente por eso es conocido, dirigente electo en medio de las grandes movilizaciones de estudiantes. Y la semana pasada dices que hubo una movilización estudiantil, o hace un tiempo, y hubo una fuerte represión. Claro, lo que hemos visto en Boric los primeros meses de su gobierno es una derechización brutal, eso lo hemos visto también en los gobiernos de la región,
un golpe de timón hacia la derecha. O sea, hoy día las cosas se pactan con la... No siempre se han pactado con la derecha, eso lo han hecho siempre, pero hoy día se gobierna con la política sobre la mesa, con lo que la derecha pacta, con la derecha el régimen pone sobre la mesa. Es decir, por ejemplo, militarizar el norte, la zona norte, porque es donde entran los migrantes, está la migratoria venezolana. Militarizarla y colocar toques de queda en las ciudades del norte, que era la campaña que la derecha la estaba pidiendo, él la ejecuta sin ningún problema. Se negó la inyección de recursos del Estado directo, de recursos directos hacia las familias trabajadoras que hoy día padecen la inflación, y solo se restringió a dar un monto pactado con la derecha. O sea, no hay nada, de hecho, hoy día los que fueron la base social votante de Boric, que hoy día rescate un gobierno como el de Boric. Claro. No, no, muy, muy importante, digamos, esto tenerlo en cuenta, ¿no? Y respecto al tema de la Constitución, como tú decías, tampoco está haciendo la campaña, la cabeza de la campaña por el apruebo, y más aún, ¿no? Ya se comprometió a que si gana el apruebo, bueno, van a recortar un poco ya la Constitución, que ya estaba limitada de todas formas. Claro, la campaña de Boric ha sido sentarse con todos los representantes del régimen político chileno a garantizarle, y eso lo puso la semana pasada, garantizarle que de ganar el apruebo, en realidad va a haber un proceso de reforma a lo que gana, sentado con los empresarios ahí. En eso está Boric. Esa es la campaña de Boric. Wow, claro. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, Jonathan Ríos, compañero del MCT de Chile, sección chilena de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadores. Compañero, ¿algo más para cerrar esta intervención, tu presencia acá? Sí, yo lo que primero quería saludar hoy día las movilizaciones que hay en Bolivia, son parte de las movilizaciones que hay a nivel mundial, lo hemos visto en Sri Lanka y otros lugares, que es la lucha de la clase trabajadora y el pueblo por no pagar los costos de una crisis económica inflacionaria que han provocado los capitalistas. Saludar a todos quienes se están movilizando alrededor del mundo, saludar al pueblo boliviano que ejemplo de lucha para todos nosotros en la región, pero también para todo el mundo. Es obvio que nosotros tenemos como hermanos y como hermanos de clase en Bolivia, puntos que tenemos que defender a muerte. Nosotros defendemos su derecho legítimo al mar, defendemos que el litio, que es un recurso mineral que hoy día está de primera necesidad a nivel mundial y que ustedes tienen y nosotros tenemos y los países altipláticos tienen, que tiene que ser una política nuestra que los recursos naturales estén a disposición y en control de los trabajadores y las trabajadoras, y que asimismo terminar diciendo que junto al pueblo boliviano chileno, que hoy día la crisis no la pagamos los trabajadores y las trabajadoras, que la crisis deben pagarla los capitalistas, y que en eso la coordinación que hoy día hace la Unidad Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, un esfuerzo gigante por ponernos a disposición de todas las luchas, es el camino que creemos que tenemos que continuar. Así que muchas gracias, Beto, un abrazo gigante, hermano, y saludo a quienes están hoy día escuchando este programa. Muchas gracias, Jonathan. Muy bienvenido todo ese saludo, un abrazo, digamos, personalmente. Y claro, desde Bolivia, digamos, es excelente escuchar eso, ¿no? O sea, la izquierda, los revolucionarios en Chile, están con el mar para Bolivia, están porque ambos pueblos podamos, desde los pueblos trabajadores, podamos desarrollarnos juntos, sin injerencia de las transnacionales, por ejemplo, este tema del litio también, que es otro tema que nos une. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por sacarte tiempo en medio de la importante campaña que están llevando adelante allá en Chile. Y bueno, ya estaremos conversando en otra ocasión. Gracias, Ya, compañero. saludos a todos, que estén muy bien. Muy bien, gracias. Chao, Y chao, que estén bien. bueno, ahí teníamos la intervención del compañero Jonathan Ríos, del MCT de Chile, sección chilena de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, y bueno, dándonos este vistazo general de la situación de Chile, del apruebo crítico para el referéndum constitucional que se va a realizar el próximo domingo 4 de septiembre allá en Chile, y bueno, sobre el cual, bueno, ya tenemos toda la información al respecto, ¿no? Y además, esta situación general de que, bueno, el gobierno de Boric, sobre el cual había expectativas, esperanzas, bueno, está más preocupado de pactar con la derecha que de avanzar en una nueva constitución en contra de la constitución pinochetista, ¿no? Y frente a eso, bueno,
todo el apoyo a la prueba, a este apruebo crítico que están realizando los compañeros del MST, bueno, junto con varios compañeros en grandes concentraciones y movilizaciones multitudinarias. Bueno,